El día de hoy, por vez primera en el colegio, los dos expositores son miembros de la Orden del Colegio de Abogados del Callao. El día de hoy el maestro va a disertar el tema para el panorama actual de las consecuencias jurídicas del delito. Bienvenido, doctor Luis Alejandro Ichimesa. Bueno, muy buenas noches con todas y con todos. Agradecer primeramente al Colegio de Abogados del Callao, al ilustre Colegio de Abogados del Callao, mi colegio, por la gentileza de la invitación a través de su decano, el doctor Guillermo Aguilar, a su junta directiva, a la doctora Violeta, al doctor Aguilar y al doctor Luis Mica, quien obviamente nos ha invitado a esta conferencia y justo conversaba con el doctor Benji, lo joven que se ve con el nuevo look que no lo había reconocido. Parece más de hace 20 años que lo vi por primera vez, doctor Vita, no lo había reconocido, conversaba con nuestro amigo Benji, lo joven que se encuentra usted con este nuevo look. Pero bueno, gracias por la gentil invitación y obviamente no podía dejar de señalarlo con la rejuvenecición que se ha hecho con los años ahí en su cabello. Me toca tocar un aspecto bastante importante vinculado al tema del panorama actual de las consecuencias jurídicas del delito. Entonces, un aspecto bastante importante siempre en el manejo de un proceso penal, obviamente también constituye la parte expectante, ¿no? Cuando obviamente se declara la culpabilidad del sujeto, se va a imponer una consecuencia jurídica y obviamente poder entender, ¿no?, cuáles son el tema del marco actual que genera estas consecuencias jurídicas, al menos en el marco del ámbito penal. Y obviamente esto trae a colación un aspecto bastante importante, sobre todo obviamente que en los últimos tiempos, en los últimos años, y por no decir de manera concreta este año 2021, el Código Penal y el Código Procesal Penal han sido materia de reformas constantes y que obviamente eso a veces genera un aspecto disfuncional en el ámbito del tratamiento de las consecuencias jurídicas del delito. Yo creo que siempre se parte de un aspecto bastante loable y obviamente ese es el aspecto que tiene el aspecto favorable, ¿no? Las buenas intenciones que tiene el legislador o el ejecutivo con facultades delegadas, siempre en el ámbito de querer regular conductas disfuncionales y aplicar justamente una sanción, un marco abstracto que corresponde obviamente a una pena justa que aplique el órgano jurisdiccional. Sin embargo, a veces el aspecto crítico es cómo se plantea, cómo se dan esta serie de reformas legislativas que acaban a veces deformando el propio sistema del derecho penal como medio de control social formal de última ratio, de última instancia. Y sobre eso es lo que gira justamente esta disertación el día de hoy. Mire usted, un aspecto bastante importante, obviamente, es entender la ubicación sistemática que se encuentra obviamente las consecuencias jurídicas, obviamente, en el campo del derecho penal. Cuando uno escucha, obviamente, el tema consecuencias jurídicas del delito, obviamente existe un presupuesto previo, la existencia de un hecho punible que el Código Penal denomina como delito. Entonces, eso es un aspecto bastante importante porque, como usted ve la diapositiva que yo le propongo, que yo le muestro en esta ocasión, el ámbito concreto es que el ámbito de regulación del derecho penal regula justamente dos subsistemas bastante importantes como un sistema binario. Por un lado, justamente un subsistema que acredita que un hecho punible puede ser catalogado en este caso como un delito y obviamente ante la existencia de un delito opera generalmente una consecuencia jurídica. Y obviamente esto se encuentra regulado siempre en un ámbito de la ley penal, porque la ley penal contiene la conducta o comportamiento del supuesto de hecho y también la consecuencia jurídica, ¿no?, que se va a aplicar obviamente a un sujeto que ha sido declarado culpable, responsable o la comisión de un hecho punible. A mí me parece que el punto de partida pasa por ahí. Y obviamente en esto apelo quizás a mi experiencia, ¿no?, en el sector público durante cerca de 20 años en el Poder Judicial, de haber tenido la oportunidad de aprender en las instancias que he podido pasar desde toda la escalera hasta la Corte Suprema, y poder advertir que un aspecto bastante problemático que se advierte en el manejo de los expedientes judiciales, los expedientes penales, en el ámbito de lo que es las consecuencias jurídicas del delito y concretamente la determinación judicial de la pena, es el ámbito de la ley penal, que obviamente se aplica, no solamente en atención a los contenidos típicos que tiene obviamente el tema del dispositivo legal, sino también en torno a las consecuencias jurídicas. Y eso parte por una razón bastante importante, que obviamente la ley penal de manera constante se modifica, la ley penal de manera constante se viene reformando,
Algunos hablan de una sobrecriminalización, una sobrepenalización en el ámbito de un populismo punitivo por parte del Estado, que obviamente, al parecer, su única política para hacer frente a conductas disfuncionales dentro del ámbito social es obviamente recurrir al tema de las consecuencias jurídicas del delito y de manera concreta al tema del sistema de penas. Entonces, es un aspecto bastante importante, ¿no? Porque obviamente si de manera constante el Código Penal viene modificándose, obviamente que el ámbito de la aplicación de la ley penal juega un papel bastante importante. Y me parece que ahí está el punto actual, obviamente, en el manejo de lo que es actualmente el panorama de las consecuencias jurídicas en el ámbito de las sanciones penales. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque obviamente de lo que va hasta agosto del año 2021 hasta el día de hoy, el Código Penal ha experimentado 7 modificaciones, o 7 legislaciones, perdón, 7 leyes que han dado justamente cambios constantes, modificaciones no solamente al Código Penal, sino también a leyes penales especiales que regulan determinadas figuras delictivas. Y eso de por sí justamente es un aspecto bastante, ¿no? Cuidadoso, no solamente por el ámbito de las reformas o modificaciones que puedan haberse podido plantear, sino obviamente que eso está vinculado a la forma como se ha hecho la regulación, a la forma como se han hecho las modificaciones, sobre todo en el ámbito de las sanciones penales. Entonces, eso es un aspecto bastante importante que obviamente quiero conversar con usted y de paso que de cara a esta disertación sirve, ¿no? También para poder actualizarnos en el tema de las últimas reformas legislativas que se han venido dando en el ámbito del derecho penal y de manera concreta en el sistema de penas en cuanto a consecuencias jurídicas del hecho punible. Y miren por favor acá, ¿no? En este extremo, obviamente, de este segundo subsistema, ¿no? Como marco de un sistema de regulación de conductas o comportamientos sociales que le compete, obviamente, al derecho penal. Miren, por favor, el ámbito de las consecuencias jurídicas y en el ámbito concreto de las sanciones penales, el Código regula de manera concreta 3 clases de consecuencias jurídicas en el ámbito penal, de manera directa como respuesta frente a una infracción normativa, ¿no? Primero, por excelencia, el tema de las penas, ¿no? Aplicables a los imputables. El ámbito de las llamadas medidas de seguridad aplicables a los inimputables o inimputables relativos y el ámbito de las llamadas consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas. Me parece que una primera aproximación a estas 3 clases de sanciones penales que tiene el Código Penal permite obviamente visualizar que los cambios se han producido obviamente dentro de esas 3 sanciones de manera concreta. Y eso es un aspecto bastante importante a tener presente. ¿Por qué? Porque obviamente en el primer espectro, que usted ve justamente en la parte superior derecha de la diapositiva, usted ve que la consecuencia jurídica por excelencia frente a una infracción normativa, frente a un hecho punible, frente a un delito, lo constituye en el ámbito de las penas. Y por excelencia, obviamente, siempre la persona, el operador, digamos, el ciudadano común y corriente, que no es un especialista en el ámbito del derecho penal, a lo que me refiero, es obviamente que entiende que la única consecuencia del delito es obviamente una pena y es la pena privativa de libertad. Yo creo que ahí comienzan justamente los problemas. Yo pienso que ahí comienzan los problemas, obviamente, porque el panorama actual ha hecho un giro bastante importante en cuanto, obviamente, al ámbito de penas que son aplicables frente a la comisión de un hecho delictivo. Primero, en cuanto a la pena privativa de libertad, es un aspecto bastante importante poder tener claro, ¿no? El Código Penal regula en la parte general, en el artículo 29, 2 clases de penas privativas de libertad. Una pena privativa de libertad temporal, que va de 2 días hasta 35 años, y penas indeterminadas. ¿Y por qué me detengo ahí primero? Porque la política del Estado en los últimos años, y sobre todo por una política sobrepenalizadora, ha sido justamente ir incrementando obviamente los tipos penales, las consecuencias jurídicas, de una manera sobreexponencial. Y me parece que yo le voy a mostrar en unas diapositivas un ejemplo bastante claro vinculado, por ejemplo, al ámbito de las lesiones y al ámbito, obviamente, de los delitos de libertad e integridad sexual, donde obviamente reformas legislativas recientes han justamente más que duplicado el ámbito de las consecuencias jurídicas en esta clase de delitos. Inclusive, obviamente, también se han propuesto otro tipo de consecuencias jurídicas bastante particulares que en su momento conversaremos. Entonces, es un punto importante, pero también las penas privativas de libertad indeterminadas han tenido justamente un cambio bastante importante, ¿no? Porque obviamente los delitos de comisión más violenta, entre comillas, vinculados a temas de inseguridad ciudadana, y obviamente también algunas vinculadas al ámbito corrupcional, reclaman, y en algunos casos se ha dado así, el tema de imposición de penas obviamente indeterminadas de cadena perpetua.
Es un aspecto también importante para poder tener presente. Pero, sin embargo, dos aspectos importantes también vinculados al ámbito de esta pena privativa de libertad, sobre todo asociado, ¿no?, al tema del derecho que se afecta, que es la libertad ambulatoria del penado, que el Código regula una segunda modalidad de afectación al derecho a la libertad ambulatoria, que es la llamada pena restrictiva de la libertad, obviamente que vincula y afecta a la libertad ambulatoria de un sujeto en un determinado ámbito geográfico. Y obviamente la única pena restrictiva de la libertad que se encuentra vigente es el ámbito, obviamente, de la expulsión, solamente relacionado al tema del tráfico ilícito de drogas y los llamados delitos aduaneros. Y ahí viene un aspecto crítico también en atención a esta pena. ¿Por qué? Porque obviamente se mantiene una pena de expulsión como pena, como consecuencia jurídica vinculada a dos delitos de manera concreta, una en el Código Penal en el artículo 303 y el otro en una ley penal especial. Sin embargo, obviamente, otro medio de control social, ¿no?, como es la ley de migraciones, ya contiene, por ejemplo, la expulsión como una sanción administrativa. Y el ámbito de su regulación dentro del Código Penal ha sido bastante cuestionado, pero también es cierto, ¿no?, que se ha reclamado, ¿no?, el tema de su imposición en delitos, obviamente, que vinculan, obviamente, a ciudadanos extranjeros, vinculados, obviamente, a la comisión del hecho delictivo, sobre todo por una presencia masiva que puede darse o se da en nuestro país. Sin embargo, obviamente, es una pena que está en cuestionamiento y que está justamente en observación, sobre todo a la presencia siempre de una delincuencia foránea o en territorio nacional. El ámbito también de otra forma, ¿no?, de afectación de la libertad, ¿no?, de manera indirecta, obviamente, es el ámbito de la vigilancia electrónica personal, que obviamente de manera curiosa con las últimas modificaciones que ha tenido por el decreto legislativo 1514, el 4 de junio del año 2020, el año pasado, obviamente la vigilancia electrónica personal opera como una pena, regulado en el artículo 29A, opera también como una suerte, ¿no?, de un reemplazo de una medida coercitiva personal, que puede ser, por ejemplo, la prisión preventiva, y opera también justamente vinculado a ciertos beneficios penitenciarios post-condena. Entonces, tenemos la vigilancia electrónica personal, que hoy en día, mire usted, también juega un papel importante, porque obviamente se incorporó en el Código Penal el año pasado con este decreto legislativo 1514 del 4 de junio del 2020, un artículo 52B al Código Penal, que habla justamente de conversión de penas privativas de libertad de corta y mediana duración también, obviamente en pena de vigilancia electrónica personal. Y entre ellos obviamente tiene un ámbito de regulación bastante importante, sobre todo que también incluye las llamadas figuras culposas. El tema es bastante importante desde su regulación, pero la operatividad puede traer obviamente un aspecto problemático para saber si verdaderamente el Estado cuenta con la cantidad de grilletes electrónicos suficientes, obviamente, para poder captar, ¿no?, a esta población que trata justamente de lograr, al menos en el ámbito de pena, otorgar justamente o lograr una pena de vigilancia electrónica personal para no ir a un centro carcelario. Y si verdaderamente, obviamente, el juez fiscal, obviamente, conoce la aplicación de esta clase de operatividad que tiene la vigilancia electrónica personal como una pena que opera como una medida alternativa. Y después tiene, mire por favor, el ámbito de las penas limitativas de derecho, y concretamente me voy a referir a la pena de inhabilitación, una pena que está vinculada generalmente a delitos de infracción de deber o a abuso de una posición privilegiada de dominio, ¿no?, que justamente la gente aprovecha para la comisión de derecho punible. Y este es un aspecto bastante importante, ¿no?, porque obviamente la tendencia en los últimos años obviamente ha generado, ¿no?, de que esta pena limitativa de derecho sea bastante renuente cuando obviamente se regulan como consecuencias jurídicas acompañando frente a una infracción normativa, ¿no?, de un determinado delito. Entonces, eso también es un aspecto bastante importante a tener presente, al igual que la pena de multa, una pena pecuniaria, que hoy justamente opera, ¿no?, con penas principales y conjuntas en aquellos delitos, ¿no?, que muestran justamente un declive o una tendencia, ¿no?, justamente en el ámbito económico por parte de la gente o el bien jurídico protegido, como por ejemplo el ámbito del lavado de activos, el ámbito de algunas figuras corrupcionales que asocian obviamente a delitos cometidos por funcionarios públicos como el peculado, la corrupción, la malversación de fondos, entre otros. Y obviamente es muy común advertir justamente en delitos actualmente, no solamente sanciones a la pena privativa de libertad, ¿no?, con penas altas y determinadas que hemos acostumbrado, obviamente, a escuchar, a visualizar, a ver o entender, sino también hay penas principales y conjuntas que involucran pena privativa de libertad, multa e inhabilitación, que reclaman, obviamente, también una posición clara, ¿no?, por parte fiscal cuando plantea su acusación fiscal frente a su pretensión punitiva, y también, obviamente, la obligatoriedad del órgano jurisdiccional al resolverlas como penas principales y conjuntas dentro de un determinado delito. Ahora bien, sin embargo, mire usted, el tema de las llamadas medidas de seguridad
también juegan un papel bastante importante. Y obviamente juegan un papel bastante importante, obviamente porque la Ley de Salud Mental, que salió el año 2018, su reglamento en el año 2019, ha generado, ¿no?, un cambio bastante importante con relación al llamado internamiento, tratamiento ambulatorio. Y obviamente que plantea justamente un cambio también en la forma como se visualiza, cómo se realiza el ámbito de los años o el ámbito del periodo que tiene que estar internado, un inimputable, correcto, y obviamente eso juega un papel bastante importante porque obviamente no ha sido todavía materia de adecuación el Código Penal dentro de este cambio que ha tenido la Ley de Salud Mental, correcto, y el ámbito también de su reglamento. Y por otro lado, el ámbito de las llamadas consecuencias accesorias, ¿no?, aplicables a personas jurídicas, que duda cabe, que también justamente marca un derrotero bastante importante actualmente en el ámbito de las consecuencias jurídicas de un delito, en tanto y en cuanto creo que es bastante claro, ¿no?, que la presencia de personas jurídicas que siempre han estado presentes en la comisión de un hecho punible, pero hoy más de manera directa vinculado a casos de corrupción de funcionarios o lavado de activos, han evidenciado la necesidad de aplicar una consecuencia jurídica que siempre estuvo regulado en el artículo 105 del Código Penal y en algunos casos de leyes penales especiales, ¿no? Y obviamente que no han sido obviamente aplicables, ¿no? Y obviamente el efecto es bastante importante. Hoy casos como Odebrecht, por ejemplo, nos muestra la necesidad, obviamente, de imponer claramente sanciones a las personas jurídicas en el ámbito de consecuencias accesorias. Si bien es cierto, bajo un modelo vicarial o de heteroresponsabilidad, también es un aspecto bastante importante no dejar de lado, ¿no?, de que también existe un híbrido que da vueltas por ahí en la legislación nacional que habla de una responsabilidad penal, responsabilidad administrativa autónoma, ¿no?, de personas jurídicas, y quizás el error de penal puede obedecer a que todo su tratamiento de por sí implica justamente normativa que está vinculada al ámbito del derecho penal. Me refiero de manera concreta a la ley número 30.424 y obviamente sus modificaciones que han tenido con el decreto legislativo 1352 y la ley número 30.835. Entonces, de manera concreta y de manera puntual, a mí me parece, obviamente, que todo este sistema de sanciones que tiene el Código Penal de 1991 con sus reformas pertinentes son materia, obviamente, de un cambio, reforma actual que se viene dando en este panorama actual de las llamadas consecuencias jurídicas. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué justamente es lo que ha conllevado al ámbito de las reformas legislativas en el ámbito del derecho penal? Mire usted esta diapositiva que le propongo. Me parece que eso obedece, como usted ve aquí en la pantalla, entender obviamente el panorama actual de la criminalidad contemporánea, más allá que sea una pantalla bastante colorida, bastante amigable, bastante llamativa. Obviamente esa pantalla creo que muestra todo el panorama actual o la problemática actual, ¿no?, de la criminalidad contemporánea. Y me parece que estos tres ejes importantes han originado en parte a que las políticas del Estado se hayan centrado, obviamente, establecer ciertos cambios, reformas que afectan directamente a las consecuencias jurídicas de delito, que afectan directamente al ámbito de las sanciones penales. Uno de ellos, como usted ve a la izquierda, es el incremento de la llamada delincuencia grupal. Y cuando hablamos justamente de una delincuencia de carácter grupal, de manera concreta, me quiero referir obviamente al tema de las bandas y al tema de las organizaciones criminales. Obviamente el ámbito de una delincuencia grupal, obviamente asociado generalmente a delitos patrimoniales violentos, por un lado, pero también una delincuencia productiva, ¿no?, asociada a lo que es el crimen organizado, ha generado justamente reformas importantes dentro del Código Penal y leyes penales especiales. Qué duda cabe que una de ellas es el ámbito, obviamente, vinculado al artículo 317 del Código Penal, que hoy conocemos como organización criminal de manera expresa y que antes, obviamente, afianzábamos y asociábamos a lo que era justamente el término asociación ilícita, ¿no? Y obviamente también la incorporación de un artículo 317A, ¿no? 317B, que habla justamente sobre el tema de las llamadas bandas criminales. Entonces, obviamente, eso ha generado un aspecto bastante importante, no solamente en el ámbito de un nuevo tipo penal, sino que también las consecuencias jurídicas se han visto afectadas, ¿no? Obviamente, si usted ve el artículo 317 del Código Penal, el delito de organización criminal, obviamente el nuevo texto legal que fue incorporado, obviamente en el año 2016, trae justamente circunstancias especiales agravantes que no estaban, correcto, o que han sido derogadas, mejor dicho, del texto anterior, el artículo 317 del Código Penal, de suerte que crea justamente en algunos casos, algunos supuestos de sustitución benigna que podría darse en el ámbito, obviamente, de un pedido, ¿no?, de una sanción penal mucho más favorable y que en algunos casos ya se advierte, ¿no?, en el ámbito de algunas resoluciones judiciales. Pero por un lado también el ámbito, mire usted, del dibujo y también
la llamada era de la pandemia y la llamada justamente consecuencias, ¿no? Que trae el aspecto negativo también este ámbito, esta problemática de salud que vivimos a nivel mundial, ha generado también obviamente que el tema de los medios informáticos y sobre todo los medios cibernéticos juega un papel bastante importante, no solamente en el tema del desarrollo, ¿no? De la colectividad social, sino que también justamente genera un cambio vinculado a la llamada delincuencia cibernética y que obviamente ya desde el Convenio de Budapest se plantean justamente estrategias en la lucha directa que obviamente los países tienen que hacer para hacer frente a esta nueva modalidad de delincuencia y que justamente se ha visto afianzada lamentablemente como consecuencia de esta pandemia. Eso por un lado. Por otro lado, usted tiene justamente un aspecto central que siempre acompaña, ¿no? El ámbito de la criminalidad nacional, el ámbito siempre de la llamada inseguridad ciudadana. Me parece obviamente que el contexto actual también demanda, ¿no? Que los delitos patrimoniales violentos, ¿no? Se vienen justamente afianzando cada vez más, sobre todo justamente en zonas marginales, zonas populares, obviamente, de la capital y también en ciertos lugares importantes del país, algunas capitales obviamente con una frecuencia de desarrollo económico bastante emergente y que obviamente genera también propio de la propia pandemia, propio obviamente de la falta de desempleo que obviamente nos encontramos, obviamente gran mayoría de peruanos, que esto genere también un ámbito bastante particular de una proclividad a la delincuencia. Y también, obviamente, si usted ve en el ámbito ahí central, el ámbito también vinculado a la violencia de género y al ámbito de la violencia familiar, que ha incrementado también sus índices como consecuencia, obviamente, de la pandemia, ha generado también reformas legislativas en el ámbito del derecho penal y de manera concreta en el ámbito de las consecuencias jurídicas o en el ámbito de las sanciones penales. Por otro lado, una tercera línea también, obviamente, que se advierte, que se presenta en el tema, obviamente, este panorama actual de la actividad contemporánea, es el tema de la ampliación y verificación de los niveles de corrupción. Más allá que el tema de la ampliación y verificación, y por eso verificación, quizás estamos frente a un fenómeno que siempre ha existido, ¿no? Y que obviamente la coyuntura actual, obviamente ha podido justamente poder evidenciar el tema de una criminología, una criminalidad obviamente asociada a los delitos de corrupción de funcionarios, pero en niveles intermedios y de estratos superiores, y que muestra justamente nuevas tipologías criminales que reclaman y demandan por parte obviamente del Estado una respuesta para hacerle frente y obviamente quizás el ámbito de recurrencia, ¿no? Es obviamente recurrir al ámbito de sanciones penales. Esto ha ocurrido ahora último con las reformas que han tenido los delitos contra la administración pública. Entonces, me parece que este es el panorama actual, de manera escueta, no resumida, de la criminalidad contemporánea que ha originado los cambios en el ámbito de las consecuencias jurídicas del delito. Y obviamente en el ámbito, obviamente como abogados, como operadores, corresponde, ¿no? Más allá de que yo le diga en un ámbito narrativo, en nuestra disertación, la problemática, son los cambios, poder acreditar de una u otra manera estas reformas legislativas, estos cambios que se han dado obviamente en el ámbito de las consecuencias jurídicas del delito. Yo le he preparado, mire usted, esta diapositiva o esta serie de diapositivas que quizás obviamente le pueda servir humildemente si usted lo considera pertinente y lo compartiré obviamente con el querido Colegio Ilustre, el Colegio Abogados del Callao. Miren, por favor, en el ámbito acá, miren, por favor, estas son las estrategias del Estado, obviamente, para hacer frente a esta delincuencia, panorama de la actividad contemporánea asociado al ámbito de las consecuencias jurídicas del hecho punible. Mire usted, y no me salgo del año 2021, no me salgo del año 2021, las 7 leyes que han sido emitidas por el Congreso de la República para hacer frente, obviamente, a este problema de la criminalidad contemporánea. Y esas 7 leyes que se han dado y que usted visualiza en la pantalla tienen una característica particular. Por no decirle el 90 y tanto por ciento, están vinculados a cambios que van directamente en el ámbito de las sanciones penales y las consecuencias jurídicas del delito. Las 7 leyes que usted visualiza en la pantalla son leyes de este año. Son leyes de este año. Y curiosamente, justamente marca un derrotero bastante crítico, ¿no? Obviamente que el Código Penal se modifica de manera constante. Y no solamente, obviamente, en el ámbito que compete a los supuestos, al contenido típico antijurídico, ¿no? De una conducta criminal, sino sobre todo al ámbito de las sanciones penales, a las consecuencias jurídicas. Mire, por favor, ahí, le señalo de manera clara. Esto empieza, y mire por favor el ámbito, y voy a ir de adelante para atrás. Voy a ir retrocediendo, obviamente, para poder advertir, para poder visualizar esta problemática, estos cambios, estas reformas legislativas que han tenido incidencia directa en el sistema de sanciones penales. Primero, usted tiene acá, mire, empezando de la semana pasada, ¿no? El día 18 de agosto. Si usted ve justamente el tema del día 18 de agosto,
se emite o aparece publicado, ¿no?, en el Diario Oficial del Peruano la ley número 31.347. Mire, por favor, esta ley que está obviamente en la parte superior de la diapositiva. Entonces, uno ve la ley número 31.347 y dice, ley que modifica la ley 28.090, ley que regula el cierre de minas. Entonces uno lee el diario El Peruano y dice, hay 105 normas legales, hay 45 normas legales, tengo que avanzar con mi escrito, tengo que leer justamente para mis materiales. Entonces dice, oiga, pero este ámbito obviamente de la ley número 28.090, ¿no? Dice, ley que regula el cierre de minas, ¿tendrá que ver o tendrá que alguna relación con el ámbito del derecho penal, con el ámbito de las consecuencias jurídicas del delito? Pues sí, ¿no? Y este es un aspecto, mire, bastante particular. ¿Por qué, no? Porque esta ley número 28.090, en la llamada ley que regula el cierre de minas, modificó el artículo 305 del Código Penal. Y el artículo 305 del Código Penal son las circunstancias especiales agravantes en los delitos ambientales. Entonces, obviamente, siempre que usted vea una ley, correcto, no deje de leerla, por más que el título o el nombre juris no marque una relación con el ámbito del derecho penal, porque las disposiciones complementarias modificatorias pueden justamente traer cambios en el Código Penal, como ocurrió la semana pasada con esta ley 30.347, donde de manera concreta se modificó el artículo 305 del Código Penal y donde de manera puntual lo que se afectó justamente fue las consecuencias jurídicas, las circunstancias especiales de agravación. Eso por un lado. Mire, la semana pasada, pero frente a esa ley número 31.347, si usted ve a la derecha y me sigue, una semana antes, mire por favor, había salido la ley número 31.333, del 7 de agosto del año 2021. Y mire que estamos en el mes de agosto. No salimos de agosto y ya tenemos 2 modificaciones al Código Penal. Y mire, una figura bastante frecuente. Correcto, la ley número 31.333, lo que justamente dominó es ley que modifica los artículos 121, las lesiones graves, y 122 del Código Penal, las lesiones leves, con el fin, mire, de introducir circunstancias agravantes específicas en caso de que la víctima sea profesional, técnico o auxiliar en la asistencia a la salud, de manera concreta. De manera concreta. Mire, por favor, el propio nombre juris de la ley hace una referencia directa a las consecuencias jurídicas, a las sanciones penales. Y dice, voy a modificar las circunstancias especiales agravantes de los delitos de lesiones graves y los delitos de lesiones leves. Y el aspecto no solamente es, oiga, decir, ya se modificó el Código Penal, se incorporó un numeral quinto de las lesiones graves, un nuevo literal J en el ámbito de las lesiones leves. No, el tema no pasa por ahí. El tema va de que justamente el delito de lesiones se ha convertido justamente en los delitos contra el cuerpo y la salud en la ubicación sistemática en el Código Penal, una fuente renuente de modificación que ha tenido el Código Penal. Entonces, el Código Penal en los artículos 121, 122, cada vez que ocurre un aspecto casuístico, se va haciendo justamente más grande, más grande, más grande, más grande, y no es la técnica legislativa para regular justamente el ámbito de consecuencias jurídicas y mucho menos circunstancias especiales agravantes, ¿no? Donde tiene que resolver una fórmula genérica que abarque, ¿no? O de repente ya abarcaba estos supuestos que están previstos hoy en el artículo 31.333, con esta modificatoria a las lesiones graves, a las lesiones leves. Y mire, por favor, acá a la derecha, si usted retrocede al 25 de julio, hace un mes atrás aproximadamente, porque hoy es 26, el 21 de julio aparece, mire por favor, la ley número 31.312. Ley que incorpora y modifica artículos de la ley número 30.681 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y su derivado. Entonces, obviamente, esa ley también trajo una modificación al Código Penal en los delitos de tráfico ilícito de drogas, que es el artículo 296A del Código Penal, comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva. Entonces, nuevamente, ¿qué se modificó del artículo 296A? Las circunstancias especiales agravantes que tiene regulado ese tipo penal. Y mire, yo lo invito, quizás ahora, ¿no? Que usted esté en su casa, en su oficina, en su trabajo, o está justamente con el Código Penal, que vaya, ¿no? Al artículo 296A del Código Penal, y se lo pongo ahí, ¿sabe por qué? Porque es una de las formas curiosas que tiene el legislador de regular consecuencias jurídicas y circunstancias especiales agravantes para la determinación judicial de la pena. No le dice, oiga, que la pena será de 6 a 20 años, que la pena será no menor de 15 años. No, 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 no. Usted vaya y tiene una forma sui generis de decir, se impondrá el 50% más
del extremo máximo de la pena de delito que se hubiera cometido, 50% más. Entonces, usted va a encontrar esa disfuncionalidad en esta clase de delito del artículo 296A, donde el ámbito de la consecuencia jurídica quizás que usted no ha visto, obviamente porque no es obviamente materia de su actividad laboral o funcional, tiene justamente el ámbito de una consecuencia jurídica en atención a criterios porcentuales. Oiga, ¿es permitible eso en el panorama actual de las consecuencias jurídicas? Mire, todo esto ha ocurrido, estamos en un mes. Ley 31.347, Ley 31.333, Ley 31.312, y todavía no acabamos en el año 2021. Todo es 2021. Y mire, y si usted retrocede, mire por favor un poquito más atrás, usted va a encontrar la ley número 31.182 del 2 de mayo del 2021. Y mire lo que le dice esta cuarta ley de este año, y estamos en mayo, mire, agosto, julio, y no salimos en 2021, mayo. Ley que protege la salud e integridad física de las personas del contenido de plomo en pinturas y otros materiales de revestimiento. Artículo 288 del Código del Código Penal, uso de productos tóxicos o peligrosos, que también ha sido justamente materia de modificación, y si bien es cierto no trae una relación directa a la consecuencia jurídica del delito al sistema de sanciones penales, se introduce justamente una nueva modalidad de contenido típica en el supuesto de hecho. Cuarto cambio. Después, miren por favor, creo que a esta ley yo le pondría un asterisco bastante grande, ¿no? Al igual que las lesiones, al igual que el tema de lo que hay una relación directa, obviamente, con el tema de consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque mire un aspecto bastante importante. Este año, también ya en el mes de abril, también hace poco, si usted ve en la parte de abajo, ¿no? El numeral quinto, aparece la ley número 31.178, 28 de abril del 2021. Y mire lo que dice la ley. Dice, ley que modifica artículos del Código Penal respecto de circunstancia agravante, derivada de la comisión de delito durante calamidad pública o emergencia sanitaria. Y dicta otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales. Yo le pondría ahí un asterisco a esa ley, y es bastante curiosa, ¿no? Obviamente para leer, porque esa ley justamente plantea modificaciones, como usted ve en la parte final, no solamente al tema del Código Penal, sino justamente al ámbito de leyes penales especiales. Y eso es una tendencia actual, obviamente, sobre todo de una instrumentalización que me parece respetuosamente el ámbito del derecho penal, de regular figuras penales, obviamente fuera, obviamente, del Código Penal. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con esta ley, ¿no? Dice, modifico el Código Penal en el ámbito de la inhabilitación. Oiga, pero ¿qué ha modificado? Ha modificado la parte general, ha modificado la parte especial en el tema del tráfico ilícito de drogas, le incorporó un artículo 302A, junto a la pena de expulsión en la parte final, que no se lee muchas veces, obviamente, y es importante poder manejar toda la lectura del capítulo, del título. Han planteado modificaciones en el decreto de ley 25.475, vinculado obviamente al ámbito no del terrorismo, sino de manera concreta financiamiento del terrorismo, en el artículo 4A. Ha planteado modificaciones en el decreto legislativo 1106, que obviamente es el tema de lavado de activo una vez más modificado. Obviamente el ámbito de la pena de inhabilitación, el problema es cómo lo modificó, ¿no? Que es un tema que veremos obviamente en atención al tiempo que se nos concede y obviamente que se nos alcance. Y también obviamente plantea cambios en delitos contra la administración pública. En el ámbito de la colusión simple, la colusión agravada del artículo 384 del Código Penal, el peculado del artículo 387 del Código Penal, el delito de malversación del artículo 389 del Código Penal, y una disposición común que generalmente no estamos acostumbrados a revisar, que es el artículo 426 del Código Penal. Ah, ya, señor Ishii, lo modificó. Claro, el problema es cómo lo modificó, de manera incompatible, que obviamente no concuerda a lo que se regula como consecuencia jurídica en los tipos bases. Obviamente peculado, colusión, malversación en torno a la pena de inhabilitación de por sí ya cuestionable, ¿no? En la colusión simple y agravada y sus formas agravantes, y por otro lado, lo que tiene una disposición común en cuanto a la inhabilitación del artículo 426 del Código Penal. Y por otro lado, usted lee el nombre de iuris de la ley, dice, circunstancia agravante derivada de la comisión del delito durante calamidad pública o emergencia sanitaria. Ah, usted dice, es una circunstancia especial agravante, y usted piensa que el nombre de iuris se condice por el contenido. No es así. Porque obviamente el contenido de la ley, obviamente, va más allá
del ámbito de lo que regula el nomen juris. Entonces nunca se confíe, mejor dicho, obviamente, de lo que dice el nomen juris, porque el proyecto de ley pudo haber estado dirigido en buena cuenta al ámbito de la Comisión de Delitos en Calamidad Pública, en materia sanitaria. Sin embargo, proyectos van, proyectos vienen, paper van, paper vienen, justamente que hicieron que esto se agrande más en el contenido del peculado, de la colusión simple y agravada y el ámbito de la malversación. Entonces, esto es un aspecto bastante importante y esta ley, mucho cuidado con la ley número 31.178. Y ahí no acabo. Mire, van 5 modificaciones desde agosto hasta abril retrocediendo. Y usted ve en el lado izquierdo una sexta modificación, la ley número 31.166, ley que incorpora, correcto, al artículo 22 de la ley 30.077, ley contra el crimen organizado. Y después modifica el Código Procesal Penal. Entonces, obviamente, uno dice, oye, ¿pero qué se modificó, no? Oiga, se modificó nuevamente la ley del crimen organizado. Claro, pero se modificó, mire, un artículo 22, que la ley del crimen organizado, que también tiene sus propias consecuencias jurídicas especiales en el ámbito de su regulación, tiene agravantes especiales. Entonces se incorporó un agravante especial más que ese literal J, o literal I, perdón, al tema justamente de las agravantes especiales. Y obviamente el tema no pasaría desapercibido. Primero por dos cosas, de que justamente no se logra a veces leer todo el ámbito de la ley del crimen organizado y no se advierte que a partir del artículo 22 la ley del crimen organizado tiene circunstancias especiales propias de agravación, circunstancias obviamente que son agravantes cualificadas. Y por otro lado, adicionalmente, obviamente, la ley del crimen organizado, que tiene sus propias consecuencias jurídicas, genera una incorporación. Claro, dice, ya se incorporó un agravante especial en la ley del crimen organizado. Nuevamente, consecuencias jurídicas, nuevamente sanciones penales. ¿Y qué es lo que dice, más o menos, para que tenga una idea del tenor de esta modificación de la ley del crimen organizado? Se incorpora una agravante cualificada por encima del máximo legal cuando el delito se comete desde el centro carcelario integrando el agente una organización criminal. Entonces usted dirá válidamente, pues me parece bien, ¿no? Me parece bien de que obviamente si la gente está en la cárcel, comete un hecho delictivo, integrando el delito organizado, obviamente que sea una circunstancia mucho más gravosa. Claro, el problema es que cuando uno va al Código Penal, cuando va uno a la parte general, usted también va a encontrar circunstancias cualificadas y circunstancias genéricas vinculosas a la determinación judicial de la pena que de una u otra manera tienen una regulación similar, pero no idéntica. Por ejemplo, en el artículo 46A, lea usted el artículo 46A, cuando obviamente el Código Penal le dice, oiga, también es una circunstancia cualificada, agravada y la pena por encima del máximo legal cuando la gente que está recluido en un centro carcelario comete, ¿no? En calidad de autor o partícipe, obviamente los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, que están vinculados también al crimen organizado, ¿no? Y si usted ve al artículo 46, en el numeral 2, las circunstancias comunes o genéricas, también tiene, obviamente, cuando el delito se comete desde un centro carcelario o un lugar de reclusión donde la gente se encuentra privada de su libertad. Entonces, esta disfuncionalidad, obviamente, de este panorama actual, que nadie discute, como le digo, la buena fe de hacer frente, obviamente, del legislador para hacer frente a las conductas disfuncionales, generan la forma como se regula. Obviamente generan un marco distorsionado en el ámbito de las circunstancias especiales agravantes, en el ámbito del incremento de penas, en el ámbito, obviamente, de lo que son las consecuencias jurídicas del delito. Entonces, con una diapositiva te puedo mostrar toda la problemática que tiene, obviamente, el sistema de penas, el sistema de sanciones, las consecuencias jurídicas del delito. Pero no acaba ahí. Mira, por favor, tienes ahí un séptimo cambio adicional, obviamente que se dio ya el 30 de marzo del año 2021. Y obviamente fue una reubicación que tuvieron algunos delitos que estuvieron en los delitos contra la libertad personal y que hoy se encuentran, obviamente, en un nuevo título, un capítulo 1A, de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y vean lo que dice, delitos que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28.950, Ley contra la trata de personas y el tráfico de migrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata, explotación y considerar estos como delitos contra la dignidad humana. Hoy justamente un nuevo título 1A. Entonces, obviamente, el ámbito pasa por dos aspectos particulares. No solamente el ámbito, obviamente, de que se haya traspolado, ¿no?, estos delitos de trata y la forma de explotación de los delitos contra la libertad personal, como obviamente delitos contra la dignidad humana. Obviamente que era un reclamo regulado inclusive en los acuerdos plenarios de la Corte Suprema de Justicia de la República del año 2019 de manera expresa, sino que además, obviamente, trajo un aspecto bastante crítico, particular, y se lo digo de manera corta dos. No solamente traspoló,
sino que hay una reforma a las formas agravadas de la trata de personas. El artículo 129A-B planteó justamente una modificación a las circunstancias especiales agravantes de trata de personas, con esa ley 31.146. Y por otro lado, mire, por favor, hizo una reubicación de lo que trata era antes el artículo 151 del Código Penal. No, ahora justamente es el artículo 129, la prórroga 129A, pero curiosamente, cuando usted ve el Código Penal, ve el tema de la parte general, ve el tema del Código Procesal Penal, inclusive los llamados procesos especiales, usted tiene todavía que el Código mantiene el penal y el Código Procesal Penal en la reincidencia, en la habitualidad, en la prescripción, el ámbito que están vinculados obviamente al artículo 151, 152, 153, 154, 154A, hasta la J que había obviamente en el tema del Código Penal. Entonces, el aspecto es, oiga, y en la parte de la ley dice, téngase en el Código Penal todo lo que es, obviamente, contar con la nueva numeración. Esa es la forma de regular el tema de circunstancias, dispositivos legales que han tenido un giro importante en el cambio de su ubicación sistemática en el Código Penal, decir que la ley diga, téngase por si acaso esto con la nueva numeración. Oiga, no, su función es ir al Código Penal y agarrar y reformar todo. Claro, el problema es que usted ha colocado circunstancias especiales por todos lados, vinculados al tema de trata de personas, explotación sexual, laboral, entre otros, que obviamente le genera justamente una disfunción de que se le pueda quedar algo en el camino. Y ese justamente es una labor pendiente en el ámbito de la operatividad que le corresponde, obviamente, al nuevo Congreso de la República y obviamente a las comisiones de trabajo, obviamente, que vean justamente de un código más uniformizado, más sistemático y más acorde, obviamente, que tiene que regir el ámbito de las consecuencias jurídicas. Ese es el ámbito, mire, este año 2021, en el ámbito de las reformas legislativas 2021, y todas ellas vinculadas al ámbito de sanciones penales, de consecuencias jurídicas del delito. Pero no me voy a quedar ahí. Voy a ir un poquito, mire, con usted más adelante, y quiero que mire ahora este otro tema. Ya no estamos en el poder legislativo, ahora vamos a ir al poder ejecutivo. Y mire, por favor, acá. Vas a encontrar, miren, por favor, en esta diapositiva, ¿no? Obviamente que yo le coloco acá, ya no el ámbito que está vinculado, obviamente, al tema del poder legislativo, sino que ha habido una mala costumbre en los últimos años. Y lo digo mala costumbre no en el sentido negativo de parte del Estado, de parte del Ejecutivo con facultades delegadas de querer contribuir en la reforma positiva del país, sino yo le digo en el aspecto crítico de que se ha metido en el campo de las consecuencias jurídicas del delito. Y mire, si bien es cierto, este año, obviamente por la coyuntura, no política, obviamente válida, clásica, del cambio de gobierno que se ha generado, obviamente un periodo electoral, un año electoral, obviamente no se han dado, obviamente facultades delegadas, pero sí las han habido desde el año 2020 para atrás. Y resulta curioso, mire por favor, de que si bien es cierto, el ámbito del decreto legislativo permite por facultades delegadas en atención a la materia, al tiempo, a regular ámbitos de posibilidad de regular en el ámbito penal que se dio y sobre todo en el ámbito de consecuencias jurídicas del delito, lo curioso es que también ha habido decretos de urgencia. Han habido decretos de urgencia, miren por favor en la parte 3, 4 y 5, que han modificado el Código Penal. Oiga, los decretos de urgencia justamente de carácter excepcional, reformando el tema del Código Penal, sí, reformando el Código Penal. Y rápidamente, miren lo que yo te decía acá el año pasado, ¿no? Este es el decreto legislativo 1514 del 4 de junio del año 2020, que modifica, mira, la medida de vigilancia electrónica personal como una medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento. Entonces, el ámbito, como te digo, hoy de la pena de vigilancia electrónica personal juega justamente un papel bastante importante en el ámbito de las consecuencias jurídicas, sobre todo porque hay un artículo 52D que ha sido incorporado al Código Penal que se llama conversión de pena privativa de libertad a pena de vigilancia electrónica personal, que constituye un arma bastante importante en la estrategia de defensa que tiene el abogado, que tiene el fiscal, que tiene el juez, obviamente, para evitar que una persona vaya a un centro carcelario. Claro, el aspecto, obviamente, operativo, habrá que ver justamente el tema de la cantidad de grilletes electrónicos que cuenta el Estado, el ámbito del monitoreo, obviamente, eso justamente es un aspecto que también merece evaluar cuando se plantean reformas legislativas, obviamente, para evitar sobre todo el tema, más que el hacinamiento, el tema, obviamente, del riesgo de contagio, en el cual se encontraban, obviamente, los penales con situación de personas vulnerables. Por otro lado, tiene, mire, que al día anterior salió el decreto legislativo 1513, del 4 de junio de 2020. Dice, decreto legislativo para desarrollar establecimientos penitenciarios y riesgo de contagio de virus COVID-19. Ahí yo le pondré un asterisco, ¿por qué?
porque este decreto legislativo 1513, de manera curiosa, obviamente tuvo esa finalidad: deshacinar establecimientos penitenciarios, obviamente ante el riesgo del contagio del COVID-19, y obviamente establecer mecanismos post-condena, ¿no? Obviamente como la llamada revisión condicional de la pena, obviamente para que la persona salga de un centro carcelario, pero sin embargo, en la parte final, obviamente que a veces no se suele leer, una vez más se modifica la llamada reincidencia del artículo 46b, una circunstancia cualificada agravada. Por eso que yo siempre les recomiendo, ¿no? Cuando usted lea un cambio legislativo o una ley que sale en el Perú, no deje de leerla, o un decreto legislativo, aún así no diga derecho penal, porque obviamente las disposiciones complementarias modificatorias plantean muchas veces, como usted ve, modificaciones al Código Penal, y en este caso la reincidencia, que es una circunstancia cualificada agravada, se modificó el año pasado una vez más, por novena vez, desde que fue reincorporada en el año 2006 por la ley número 28.726. Después tiene, mire, tercero, un decreto de urgencia, mire, del año pasado, 019-2020. Y miren lo que dice, ¿no? Dice, decreto de urgencia para garantizar la seguridad vial. Y uno se pone a pensar, dice, oiga, dice acá decreto de urgencia para garantizar la seguridad vial. Claro, y entre una de esas modificaciones, ¿qué se modifica? Las lesiones graves. Artículo 121 del Código Penal, y esta vez para poder incorporar como un supuesto agravado en el delito del artículo 121 a los personal, al funcionario del acto, ¿no? De la Autoridad de Transporte Urbano. Entonces, mire, el ámbito de la modificación del ámbito de lesiones se modifica el año pasado para incorporar un numeral, en el numeral cuarto, a los funcionarios, a los integrantes del ATU. Se modifica hace una semana o hace 2 semanas para incorporar justamente al tema de miembros vinculados al tema de salud, el código se vuelve inmanejable. Esa es obviamente una parte de un artículo que yo trabajo actualmente que se llama La insostenible situación, ¿no? Obviamente las consecuencias jurídicas, las sanciones penales a propósito de un hombre que parte de Hasselberg, ¿no? Por la insostenible situación del derecho penal. Y después, mire, una cuarta modificación en el año 2019, decreto de urgencia 44-2019, del 30 de diciembre, dice: decreto de urgencia para fortalecer la protección de salud y la vida de los trabajadores. 168 atentado contra el Código de Seguridad y Salud de Riesgo, también plantea modificaciones, aunque no directamente en el ámbito de consecuencias jurídicas. Y después, mire por favor acá, va a encontrar usted también un decreto de urgencia 019-2019, también del año 2019, que plantea, mire, curiosamente, ley que establece medidas extraordinarias contra el terrorismo, tráfico de drogas, violación sexual, y modifica nuevamente el artículo 33, que de hecho el Código Penal, que son las llamadas inhabilitaciones. Entonces, esa plantea justamente modificación, y nuevamente al ámbito de las consecuencias jurídicas, al ámbito de las sanciones penales. Después tiene, mire, no se acaba ahí. La labor, obviamente, legislativa que corresponde, obviamente, por excelencia, obviamente, al legislador en el ámbito del Poder Ejecutivo. Decreto legislativo que incorpora el delito de acoso sexual, chantaje sexual. Yo ese decreto legislativo 1410 le pondría justamente un asterisco bastante importante. Y le pondría un asterisco bastante importante, ¿por qué, no? Porque obviamente, más que incorporó el chantaje sexual, el tema del acoso sexual, la técnica legislativa no fue igual a lo que le hizo con la ley 30.838, que hace un mes el Poder Legislativo también había modificado los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, y de manera concreta hizo una reforma, esa ley, a todo el sistema de penas y consecuencias, circunstancias especiales agravantes en los delitos de libertad y indemnidad sexual. Después, mire, el tema de la corrupción en el ámbito privado, extinción de dominio y la acción principal. Mire, entre el Ejecutivo y el Legislativo, se han planteado justamente una serie de modificaciones, más de 50 o 60 al Código Penal. Y mire concretamente, este año, si usted ve, este año en el Poder Legislativo, 7 leyes. Y obviamente el año no acaba, ¿no? Todavía queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Y hay proyectos de ley que plantean modificaciones al Código Penal y de manera concreta las sanciones penales. El Estado, ¿no? Con facultades delegadas, también obviamente planteó modificaciones con decreto legislativo, decreto de urgencia, que usted ve allá. Y después vamos al último poder del Estado, al ámbito justamente del Poder Judicial. ¿Correcto? Entonces, nuestro querido Poder Judicial ha hecho justamente un esfuerzo bastante loable, un esfuerzo bastante importante, sobre todo, obviamente, para tratar de poner orden en el tema, obviamente, del entendimiento y desarrollo hermenéutico, no sobre las modificaciones que se plantean en el tema de sanciones penales, de consecuencias jurídicas, obviamente, del delito.
Y ese es un aspecto bastante importante que también siempre hay que valorar, ¿no? Siempre la labor de un fiscal, la labor de un juez, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados cuando justamente hay una deficiencia en el ámbito de la aplicación de la ley penal, cuando se arbitra justicia, lamentablemente siempre echarle la culpa al juez, al fiscal, y no es así, ¿no? Y uno también tiene que ser consciente de que el punto de partida obviamente no parte ni del juez, no parte del fiscal, sino obviamente el tema y la problemática de las leyes o de las reformas, como usted ha visto, parte del propio legislador o parte justamente del Poder Ejecutivo con facultades delegadas. Entonces, a mí me parece personalmente, ¿no? Y lo digo, ¿no? Y no es porque yo venga del Poder Judicial, sino que trato de ser objetivo, que obviamente siempre a veces criticamos la labor de un juez, la labor de un fiscal en el ámbito de consecuencias jurídicas, de la determinación judicial de la pena y la aplicación de la ley penal, y que muchas veces obviamente ni el fiscal ni el juez obviamente son responsables de una mala regulación penal. Lo que hacen, obviamente, como usted ve en el ámbito, al menos en la Corte Suprema, el Poder Judicial, también las Cortes Superiores, obviamente en los plenos jurisdiccionales supremos, de salas penales superiores, obviamente establecer un desarrollo hermenéutico, ¿no? Bastante importante. Por ejemplo, mire usted, el código, al menos, por ejemplo, en el tema de vigilancia electrónica personal, ¿no? Ha planteado justamente un acuerdo plenario 2-2019, el 10 de septiembre del año 2019, ¿no? Un aspecto bastante importante donde la Corte Suprema justamente desarrolla, ¿no? El efecto, claro, menos una modificación que se había dado después sobre el tema de cómo opera, ¿no? La empresa jurídica, esta pena de vigilancia electrónica personal. Y por otro lado, también plantea una sentencia plenaria casatoria, ¿no? Obviamente muy importante y muy poco leída y entendida, que es obviamente el ámbito de los alcances de la determinación de la pena en los delitos sexuales, ¿no? Y obviamente uno dice, ¿y por qué se hace una sentencia plenaria en la Corte Suprema sobre ese tema? Porque obviamente uno de los delitos que más se ha modificado drásticamente en el ámbito de consecuencias jurídicas, en el ámbito de las sanciones penales, es el tema de los llamados delitos sexuales. Han tenido una modificación, un cambio correcto que vamos a ver justamente en unos minutos, algunos aspectos centrales, algunos aspectos importantes. Entonces, resumiendo, obviamente el ámbito de las consecuencias jurídicas, el panorama actual, que justamente es el tema que me corresponde por la gentil invitación del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, obviamente pasa por la reforma legislativa que se han dado tanto en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo con facultades delegadas y el esfuerzo obviamente hermenéutico que desarrolla la Corte Suprema y el Poder Judicial en general, y obviamente las problemáticas que vienen los fiscales también obviamente en el ámbito de regulación penal. Un aspecto positivo, obviamente, que siempre también hay que tener presente, yo creo que cuando desde el punto de vista del legislador, desde el punto de vista del ejecutivo, se plantean obviamente reformas legislativas, hay un presupuesto bastante importante. Obviamente siempre se hace, obviamente con las buenas intenciones de poder regular conductas disfuncionales que se presentan en la sociedad, sobre todo vinculado a ese panorama actual de esta criminalidad contemporánea que yo advierto y obviamente que yo les señalo. Pero obviamente ese aspecto positivo también tiene que ir ligado de una u otra manera de un aspecto crítico, ¿no? Y un aspecto crítico siempre retroalimentativo, ¿no? De cara, obviamente, de la función que desempeñamos como abogado, obviamente, o la función que nos corresponde, ¿no? Obviamente siempre tratamos de ver el aspecto positivo y obviamente tratar de plantear alternativas, obviamente, a este duro sistema de sanciones penales que cada vez se va modificando. Mire usted, en 2020 hubo tantas modificaciones, 7 leyes hasta el día de hoy y una de ellas la semana pasada. Entonces, me parece que hay una extrema intervención por parte, obviamente, del derecho penal en cuanto a las reformas, las modificaciones que se plantean hoy con las últimas reformas legislativas que yo le he mostrado. Es un punto número uno, ¿no? Y esa extrema intervención que vincula al derecho penal de manera directa, más del 90%, como usted ha visto, está vinculado al ámbito de las sanciones penales. Punto número uno. Eso evidencia, si usted ve la parte de abajo de la diapositiva, una política sobrecriminalizadora y sobrepenalizadora, sobre todo en la llamada cultura del control que hablaba Garland en el ámbito, obviamente, si usted quiere ligado al ámbito del derecho penal, ¿no? De que de manera constante, por excelencia, lo que se recurre siempre es al ámbito del derecho penal y de manera concreta a las consecuencias jurídicas del hecho punible. Hay un populismo punitivo en exceso y hay una instrumentalización del derecho penal. Y esta frase me la he, entre comillas, robado, ¿no? De un destacado penalista peruano, mi querido amigo doctor Alonso Peña Cabrera Freire, ¿no? Donde justamente uno de sus trabajos de modificación, ¿no? Al ámbito de los delitos sexuales, ¿no? El doctor Alonso Peña Cabrera Freire, ¿no? Critica también bajo una voz autorizada el ámbito, obviamente, la instrumentalización del derecho penal, ¿no? De que la reforma legislativa que se viene dando año tras año, año tras año, trata de mostrar quizás un tema, quizás loable, ¿no? Que se quiera hacer en torno a querer regular cuotas disfuncionales, pero la forma en cómo se hace, la sistemática que se emplea, acaba justamente distorsionando el ámbito del derecho penal
como esta que usted va a ver a continuación. Mire, por favor. Quiero, después de que le he mostrado el aspecto actual, del panorama actual, quiero, después de haber mostrado los cambios legislativos recientes, inclusive este año en toda la evolución rápida de las leyes emitidas por el Congreso de la República, mostrarle de manera concreta y directa y obviamente los dispositivos legales a qué me refiero yo, con el ámbito justamente de la forma como se regula el ámbito de las reformas legislativas. Mire usted, por favor. Empiezo de manera concreta por el Poder Legislativo, porque obviamente son las modificaciones más recientes, 7 leyes que se han dado en este año 2021, ¿no? Y la reforma constante al sistema penal y de manera concreta lo que mantiene la disertación, el ámbito de las sanciones penales. Mire usted, acá, le planteo algunos ejemplos para obviamente acreditar y formular el cuidado que debemos tener todos como abogados, como obviamente aficionados, en mi caso al derecho penal también, en el ámbito obviamente de estas regulaciones que se han venido dando. Mire usted acá. Este es un punto que yo planteo como incongruencias entre el ámbito de regulación de la ley y el contenido de las reformas dispositivos legales. Y mire, tomo como referencia una ley que le decía que hay que tener bastante cuidado y hay que poner un asterisco, la ley número 31.178. ¿Y por qué le digo eso, no? Porque le digo que nunca se confíe en el tema de lo que dice el nomen juris, de lo que finalmente aparece como el contenido de regulación penal, porque puede ser que esa propuesta de esa ley que se ha mantenido, obviamente, en el derrotero, hasta su promulgación, hasta su publicación, puede haber tenido una retroalimentación y obviamente hayan habido cambios. Y finalmente lo que dice la ley en parte no se condice con lo que se encuentra regulado, obviamente, en el contenido de estos dispositivos legales. Esta ley la puse como ejemplo porque es una ley que hizo grandes modificaciones y le digo, tenga mucho cuidado, que es la ley número 31.178 del 28 de abril del año 2021. Ley que modifica, como usted ve en la diapositiva, artículos del Código Penal respecto de la circunstancia agravante. De frente te lo dice, circunstancia agravante, derivada de la comisión del delito durante la calamidad pública o emergencia extraordinaria. Primer extremo, según la ley o según el nombre juris de la modificación. Y después le dice, y dicta otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales. Oye, he modificado el Código Penal y leyes penales especiales, que es la tendencia de regular figuras singulares como el lavado de activos, tributarios, aduaneros, etcétera. Y miren, por favor, entonces uno dice, lo que se ha modificado por si acaso es circunstancia agravante derivada de la comisión de delito durante la calamidad pública. En el peculado, la malversación y la corrupción simple, agravada, habrá que ver. Entonces uno agarra y mira acá, mire usted a la derecha. Y si usted ve a la derecha acá, estas son las agravantes de delito de colusión, artículo 384, por cierto, el peligro de una colusión agravada, ¿no? Mire, dice, tercero, el agente se aprovecha de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional. Perdón, pero eso no dice, no me juris de la ley. No dice, pues no. Entonces, ahí viene justamente el aspecto concreto, ¿no? Porque obviamente de que se plantea el proyecto y con las modificaciones, obviamente que se plantea con las autoridades que se hace, el contenido puede variar, como ocurre acá, por ejemplo. Y no solamente la colusión, la misma tendencia de la circunstancia especial agravante se presenta también en el ámbito del peculado y también en el ámbito de la malversación. Entonces, muchas veces el contenido no se condice con el nombre juris de la ley. Y lo que es peor, mira por favor acá, esto es lo que yo le decía a usted al inicio. Oiga, es un delito contra la administración pública, es un delito que plantea modificaciones a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ámbito de la colusión. Entonces uno agarra y dice, oiga, como es un delito de infracción de deber, donde la gente abusando de su cargo ha cometido un delito de colusión simple o agravada, peculado, malversación, dice, tiene pena de inhabilitación como pena principal y conjunta. Y mira acá de manera expresa en la parte del círculo que yo te hago con mi cursor. Dice inhabilitación a que se refiere los 1, 2 y 8 del artículo 36 de carácter perpetuo. El ámbito obviamente de inhabilitación. Entonces, oiga, ahora hay una inhabilitación perpetua. Es la técnica, la tendencia siempre a la perpetuidad, no solamente la pena privativa de libertad. O sea, el funcionario público jamás vuelve a ser, obviamente, ser un cargo público, salvo una revisión de 20 años de carácter social que dice por ahí una ley. Y abajo y arriba dice, oiga, y dura de 5 a 20 años. Entonces uno se queda justamente con esa visión, o esa visión de regulación penal, que el ámbito, obviamente, el delito de colusión peculado tiene un rango de pena de 5 a 20 y tiene carácter perpetuo en esos supuestos. Pero
hay una recomendación que siempre te hago, y lo decía justamente con algunos queridos alumnos de la universidad, ¿no? Obviamente cuando dictábamos clase, ¿no? Y vemos en clase, a veces la tendencia legislativa es regular, ¿correcto? El tema de sanciones penales y consecuencias jurídicas en las llamadas disposiciones, ¿correcto? Finales, disposiciones comunes. Entonces, no solamente la ley, sino también el Código Penal tiene disposiciones comunes que están al final del capítulo o título y generalmente siempre abordan el tema de consecuencias jurídicas del delito. Y eso es lo que hizo esta ley. Mira, por favor, ley 31.172, y léete, es incompatible el contenido, al menos de la pena de inhabilitación en estos delitos de corrupción funcionarial, de manera expresa, con una disposición común que tiene. Al final, mira la propia ley, la siguiente diapositiva. Tienes también una modificación al artículo 426, inhabilitación. Oiga, ahí ya no dura justamente de 5 a 20 años, dura justamente de 1 a 5 años. Y justamente tiene un supuesto de una principal que dice de 5 a 20 años. Y tiene justamente también un carácter perpetuo, generando justamente un rango de contradicción en lo que justamente se regula como inhabilitación de manera no muy clara, obviamente en el delito de colusión, peculado y en el tema de la malversación. Entonces, el aspecto es bastante crítico, obviamente, ¿por qué? Porque uno piensa generalmente que el contenido del articulado o el dispositivo legal regula todas las consecuencias jurídicas, pero no. La mala técnica legislativa muchas veces, obviamente, generan que se planteen también esta suerte de disposiciones comunes, y que usted tiene que ver el artículo 426 del Código Penal para evitar que se generen contradicciones en lo que usted justamente está viendo en el peculado, colusión, y lo que tiene una disposición común que resulta obviamente también aplicable en el ámbito de las consecuencias jurídicas. Entonces, ese es un aspecto crítico, obviamente, que también yo le planteo con estas últimas panorama actual de las consecuencias jurídicas. Después, mire acá, lo que yo le digo en la parte de arriba, una regulación asistemática de las penas y las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. De manera concreta le digo el incremento de penas. Entonces, eso es lo que yo le decía justamente en el tema del panorama actual, en el tema obviamente de las consecuencias jurídicas cuando recién empezaba esa disertación. Y mire, acá le estoy poniendo el tema de los delitos contra la libertad sexual e integridad sexual también. Y obviamente, ¿qué es la tendencia que parece seguir también el delito de lesiones? Con las últimas modificaciones y sobre todo la de la semana pasada, la ley número 31.333. ¿Por qué? Le voy a poner el ejemplo. Mire, acá usted tiene dos delitos, o un delito, perdón, con dos leyes, que justamente es el artículo 170 del Código Penal. Mire, la ley número 30.076 había planteado una modificación a los delitos de libertad sexual, el artículo 170, el 19 de agosto del año 2013. Y de pronto sale la ley número 30.838, obviamente de agosto del año 2018. Y miren por favor acá, el aspecto bastante importante, y esta es la tendencia que al parecer sigue hoy las lesiones con estas modificaciones recientes que se vienen dando. Mire, por favor, el artículo 170 regulaba un ámbito de pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. Y mira al costado lo que ocurrió con la ley número 30.838. Ya no es de 6 a 8, es obviamente de 14 a 20 años. Más que se ha duplicado. Oiga, era de 6 a 8 y ahora es justamente de 14 a 20, sin decir los cambios que ha tenido obviamente el contenido típico, ¿no? Obviamente violencia físico, psicológica, grave amenaza, aprovechado de un otro de coacción o cualquier otro entorno. Es otro tema, otro cantar del aspecto de tipicidad, pero mira, oiga, un tema, oiga, no de 6 a 8, ahora es justamente de 14 a 20 años. Esa es la tendencia que yo te decía, el incremento de las penas. Oiga, señor, ¿y si afecta a la libertad sexual? También en algunos casos la libertad de agilidad sexual. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión justamente es el ámbito represivo, ¿no? In extremo, más que el doble, más que se duplica, y justamente el ámbito a veces del sustento, obviamente, del proyecto, del cambio de la ley, no se condice con el ámbito de de las penas que se incrementan de manera exponencial. Y después mira el tema de la agravante, ¿no? Oiga, hasta antes del año 2018, de los delitos del artículo 170, pena de 12 a 18 años. Ahora mira, por favor, de 20 a 26 años. Un cambio exponencial en cuanto, obviamente, a las consecuencias jurídicas, sin dejar de mencionarte que esa ley número 30.838 había planteado una suerte de modificación al catálogo de penas en el artículo 28. Los proyectos de ley que antecedieron a esa ley, que fueron como 26 o 27, obviamente generaron también una propuesta de la llamada pena de castración química.
sin un mayor sustento, fundamentación y sin tener claro el ámbito, obviamente, de la naturaleza jurídica de esa clase de pena propuesta, por cierto, y que no tuvo aporo justamente, al menos en esta ocasión. Y después mira acá al costado, dentro de esta regulación asistemática y las circunstancias modificativas. Mira, decreto legislativo de regulación, ¿correcto? En la regulación de las circunstancias especiales de agravación. Mira, por favor, acá, el desorden legislativo, y eso tenlo mucho cuidado, por favor, y esta es una mala técnica que no se debe repetir, pero lamentablemente se evidencia en un delito muy importante, como son los llamados delitos, en este caso, contra la libertad sexual del artículo 170 del Código Penal. Mira, por favor, acá, yo te pido que tengas mucho cuidado con esta ley número 30.838 acá. Si tú ves el artículo 170 del Código Penal, uno dice, ¿no? Oiga, la última modificación y lo que yo leo en mi Código Penal es que la pena privativa de libertad será no menor de 20 ni mayor de 26 años, ¿correcto? Pero será no menor de 20 ni mayor de 26 años en cualquiera de los casos siguientes. Tiene justamente 13 circunstancias especiales agravantes. ¿Y tú crees que el artículo 170 se acabó ahí? No, no se acabó ahí, porque lamentablemente si tú vas artículos más adelante en los llamados delitos contra la libertad sexual, entre comillas, ¿correcto? Tienes un artículo, mira al costado, 177, que plantea más agravantes que las que tiene el artículo 170 del Código Penal. Y ese desorden legislativo en el ámbito de regulación de las circunstancias especiales agravantes, modificativa de la responsabilidad penal, se vuelve una costumbre que no debe repetirse, y está en los delitos contra la libertad sexual. Uno lee el artículo 170, porque ahí está regulado violación sexual, ahí están las agravantes, pero ¿cómo puede ser posible que tienes en el artículo 177 más formas agravadas? No solamente, mira, del artículo 170, sino de otros artículos contra la libertad e indemnidad sexual. Y después tienes, mira, una suerte asistemática en el ámbito, como yo te decía, al igual que el 226 de tráfico de drogas, de regulación. Te dice que el numeral 1, la pena privativa de libertad se incrementa en 5 años, extremos mínimo y máximo. Oiga, tienes años, tienes porcentajes, en el 226A tienes justamente 5 años más, 5 años menos, y tienes en el 2, si la pena será no menor de 35 y de 35 años y cadena perpetua. Entonces, ese es el ámbito, obviamente, de lo crítico que se encuentra en el ámbito del sistema de sanciones penales. Te vuelvo a reiterar, nadie critica la buena fe de querer regular conductas disfuncionales del legislador o del Poder Ejecutivo con facultades delegadas. Lo que se critica es la técnica legislativa y la necesidad o no de su incorporación dentro del sistema de sanciones penales de esta clase de circunstancias que hacen justamente más casuístico el Código Penal y que no debería ser justamente de esa naturaleza. Mira, por favor, otro ejemplo más para que le quede claro. Este es muy frecuente y tiene que tenerlo mucho cuidado cuando uno maneja un caso penal. Yo le diría con mucho respeto que a esta diapositiva también le pongo un asterisco bastante grande, que es lo que se denomina el ámbito de las circunstancias cualificadas agravadas en el tema de la parte general. Los que han llevado y los que obviamente han revisado el Código Penal en el tema del ámbito de la determinación judicial de la pena, el artículo 45A y siguientes en el tema de la parte general, obviamente uno advierte que el Código dice reincidencia, circunstancia cualificada agravada, habitualidad, circunstancia cualificada agravada, le crea un nuevo marco por encima del máximo legal. Y cuando usted cree, por ejemplo, que esos delitos sexuales que hemos visto se acabaron las circunstancias especiales agravantes, de pronto usted tiene en la parte general una suerte de un dispositivo legal en el artículo 46A que ha sido modificado y que obviamente plantea circunstancias cualificadas que generan penas por encima del máximo legal, no solamente en los delitos de libertad sexual, sino justamente en otras clases de figuras penales, de parte especial y leyes penales complementarias. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lamentablemente la técnica legislativa de una sobrepenalización, que yo le decía obviamente al comienzo de la disertación, ha generado que se emplee artículos, sobre todo de la parte general, que plantean justamente un rango de punición especial excepcional, que es lo que se denomina en doctrina circunstancias cualificadas agravadas. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido justamente con mucho respeto, ¿no? Y obviamente tómelo como un comentario de un amigo, si es que quiere visualizarlo, humildemente le transmito, que obviamente por excelencia ha visto que se ha modificado la reincidencia, ahora nuevamente el artículo 46A.
Entonces, lo que yo le digo es que el legislador ha optado, y también el Ejecutivo con facultades delegadas, en sobreequilibrar figuras recurriendo a la parte general que son más gravosas, que es lo que se llama circunstancias cualificadas agravadas. Si usted tiene un caso penal en el ámbito de las sanciones penales de consecuencias jurídicas, esté donde esté como fiscal, como juez, como asistente, como abogado, como defensor, como procurador, nunca deje de mirar del artículo 46A hasta el 46E y las leyes penales especiales. ¿Por qué? Porque miren lo que le plantea el artículo 46A del Código Penal. Dice, circunstancia agravante por la condición de sujeto activo. Dice, modificado, correcto, en noviembre de 2018, casi 2019. Dice, circunstancia agravante cualificada, si el sujeto activo como prestador de servicio de transporte público, privado, público, de pasajeros, etcétera, comete, mire, delitos contra la libertad sexual. Oiga, circunstancia cualificada agravada. No solamente libertad sexual, homicidio, asesinato, sicariato, secuestro, robo, marcaje o reglaje. O sea, el tema del manejo de un caso penal, mire, por favor, nuevamente le obliga a revisar, quiera o no, las circunstancias cualificadas agravadas del artículo 46A del Código Penal. Y no solamente es quedarse ahí, sino que un aspecto crítico uno comienza a revisar. Dice, oiga, circunstancia cualificada agravada, una pena por encima del máximo legal, delitos de libertad sexual. Oiga, hace referencia a todo el capítulo 9, el título 4, libertad sexual, que también incluye supuestos de identidad sexual, ¿no? Pero obviamente todo el tema del capítulo dice homicidio, oiga, un delito suelto, es un delito contra la vida humana. Miren la mala técnica legislativa, hace referencia a todo un capítulo y después un delito suelto que es homicidio, y que obviamente ni siquiera se llama homicidio, sino que malamente se llama homicidio simple, artículo 106 del Código Penal. Dice asesinato, perdón, a ver, revise su Código Penal ahorita, un texto vigente, si el artículo 108 del Código Penal le llama asesinato. Perdón, primero, homicidio simple. Criticamos el nombre, pero se llama homicidio simple. Artículo 108, perdón, desde la última modificatoria que tuvo el artículo 108 del Código Penal, no se llama asesinato, se llama homicidio calificado. Desde 1991 hasta 2014 era homicidio calificado así. Desde el año 2014, en revise el SPIC, es homicidio calificado. O sea, debe tener que son sinónimos, lo que usted regula. Sicariato, delitos sueltos. O sea, regulo dispositivos de capítulos sueltos, secuestro. Robo. Oiga, robo. O sea, mira, solamente robo. ¿Qué entiendo por robo? Ah? ¿Entiendo solamente por robo el artículo 188 o entiendo también el artículo 189, robo agravado? No es que el robo agravado tiene justamente un tema, un agravante, si es transporte público, privado, pues uno lo regulo. Marcaje o reglaje. Oiga, es un delito de peligro, ¿no? Y tiene justamente la sanción de una circunstancia cualificada agravada, un delito de peligro versus un delito de resultado. Eso es obviamente la técnica legislativa que regulamos y que advertimos, obviamente, y que a veces obviamente no debemos dejar de pasar, obviamente, cuando hacemos justamente un ámbito de sanciones penales, de consecuencias jurídicas, para entender el panorama actual. Un par de diapositivas más y no lo aburro más. Mire, por favor, acá. Esto de aquí. El tema que yo le decía al comienzo de las modificatorias. La técnica legislativa últimamente de regular sanciones penales en disposiciones comunes. Entonces, esto es como un tablero de ajedrez, yo le digo justamente a mis queridos amigos, a mis alumnos, alumnas de los cursos de la universidad, ¿no? De que siempre, obviamente, en el ámbito de la parte especial, cuando uno regula un determinado delito, no hay que quedarse con el tema del artículo en sí, sino hay que ver todo el capítulo, todo el título, porque la técnica legislativa en el ámbito de consecuencias jurídicas ha hecho que estas últimas reformas legislativas se orienten a regular consecuencias jurídicas en el ámbito de las disposiciones comunes, al final del capítulo, al final del título. Y eso es lo que ocurre, mire, con la inhabilitación del artículo 184A, en los delitos contra la libertad sexual, en los delitos justamente del todo el título cuarto, que tiene una disposición común que habla justamente de una inhabilitación, cuando varios delitos del título cuarto ya tienen también la inhabilitación de manera expresa. Y acá habla una de carácter principal, contradictorio. Y tiene lo que yo le decía en esta ley, ¿no? De hace poco, la 31.178, que regula justamente un ámbito de inhabilitación en el artículo 426, más allá de la que ya contiene, obviamente, el tema del delito de colusión, malversación o peculado del Código Penal. Después, miren por favor acá, el tema que yo también señalo, y el tema que este es el panorama, la recurrencia a circunstancias especiales agravantes por remisión. Ese es un tema que también, le digo de manera personal, causa un poco de fastidio.
en el ámbito de alguien que está ligado a la docencia, en el ámbito de determinación judicial de la pena, consecuencias jurídicas, porque ahora al legislador se le ha ocurrido también como técnica legislativa regular circunstancias especiales de agravación por remisión. ¿Cómo que por remisión? No está en el dispositivo legal, pero obviamente en la parte final dice, por si acaso cualquiera agravante de este artículo puede equiparle a este supuesto de tal delito. ¿Así? ¿Dónde está eso? En el artículo 177 del Código Penal. Miren lo que le dice, ¿no? 177, que son formas agravadas de los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual o integridad sexual, y le dice la parte de abajo, ¿no? En los casos de los delitos previstos en los artículos 171, 172, violación de protección de inconsciencia, de su libre consentimiento, bajo dependencia, y lo que era actos contra el pudor, que hoy se llama, ¿no? Tocamientos indebidos, ¿no? Actos libidinosos, correcto, dice, la pena se incrementa en 5 años, extremo mínimo y máximo, si concurren cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 170, segundo párrafo. O sea, todito que está del 1 al 13, si le quepan estos supuestos, se incrementan las penas en 5 años. Oiga, tienes que hacer una revisión al artículo 170 y, o sea, no le basta al legislador solamente colocar el tema del tipo penal con sus consecuencias jurídicas, sino que tienes que ir al artículo 177 para que por revisión penal veas si hay alguna que se le aplica justamente en este caso. Es inadmisible. Y es más inadmisible, es una clase, obviamente, de delitos penales, cuando ves que muchas de ellas no se condicen con el ámbito de regulación. Ahí viene justamente el aspecto crítico de este panorama actual del ámbito de las consecuencias jurídicas del delito. Y para ir cerrando, mira, rápidamente en este ámbito de lo que es las penas, mira, eso es lo que yo te decía, la ley número 31.166 que modificó la ley del crimen organizado. Obviamente que te genera, ¿no?, una circunstancia especial agravante cuando el agente de un establecimiento carcelario comete delito integrando una organización criminal. Pues dice, ah, qué bien que se regule eso, claro, pero tienes ya en el artículo 46A que te decía una circunstancia cualificada de igual, pero no de semejante, pero no idéntica naturaleza. Y tienes también una circunstancia genérica. Entonces tienes un supuesto que bajo un cambio mínimo ahí genera justamente una regulación en la parte general, en el tema de circunstancias cualificadas agravadas, una ley penal especial, y que le genera, obviamente, confusión, obviamente, al tema del operador, cuando obviamente uno ve la ley del crimen organizado y no advierte que la ley del crimen organizado tiene del artículo 22 para adelante consecuencias jurídicas propias, y obviamente de manera muy gravosa. Y después, mira por favor acá, tienes también un aspecto bastante crítico en lo que se viene, ¿no? En el ámbito de las lesiones. El tema de la incoherencia en el contenido del tratamiento de las circunstancias especiales agravantes. Mira, por favor, si tú te habrás dado cuenta, yo te he hecho un recuento de las principales modificaciones, cambios en el panorama actual, y he tomado como referencia, en parte, los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual, que son obviamente una figura bastante frecuente. Pero el camino que ha seguido ese capítulo 9 del Código Penal, el título 4, genera ahora una traspolación a los llamados delitos contra el cuerpo y la salud. No solamente en el ámbito de la incorporación del artículo 122b del Código Penal, agresiones en contra de las mujeres y integrar grupo familiar, con el aspecto obviamente que podemos conversar y obviamente si no, el contenido de las especiales agravantes. Y obviamente que también te has dado cuenta que se ha modificado hace una semana con la ley 3233 el año pasado, con un decreto de urgencia, pero mira acá el contenido, ¿no? Mira, para que tú veas lesiones graves del artículo 121. Dice obviamente el tema del Código Penal, dice, para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. Ah, ya, lesiones graves. Pero también lo tienes obviamente regulado más adelante, ¿correcto? Más adelante, cuando justamente corresponde a una entidad de lesiones de una menor gravedad. Tienes, por ejemplo, mira acá la técnica legislativa del numeral 4, que se incorpora el delito se hubiera realizado con ensayamiento o alevosía. Oiga, ¿qué cosa es ensañamiento? Si el código habla de gran crueldad. Hasta la técnica legislativa, porque alguien va a decir, no, gran crueldad y ensayamiento no puede ser lo mismo, porque el código dice que el homicidio calificó gran crueldad y acá habla de ensayamiento. Oiga, gran ensayamiento es lo mismo, ¿no? Es causar uso de cero a la víctima, ¿no? Solamente que obviamente no tiene una fuente española, una fuente justamente argentina, ¿no? Y obviamente el código siempre tuvo una fuente germana, ¿no? En el ámbito de la gran crueldad. Y después, mira por favor acá, en el tema de lo que yo le decía a usted, mire, en el tema de agresiones contra las mujeres e integrativo familiar, dice 1, se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. Si está poniendo en riesgo la vida de la víctima, porque va a ser una figura del artículo 122, es una figura gravosa. No debería tener un contenido en otro tipo penal de delito de lesiones.
Entonces, no se trata de repetir por repetir la agravante y ver dónde la puedo colocar y aumentar, sino ver, obviamente, estamos hablando de un grado de entidad, ¿no? De una afectación psicológica, de unas lesiones que requieren disque menos de 10 días en el tema concreto, y usted está señalando que es una circunstancia especial agravante utilizar un arma, objeto que ponga en riesgo la vida de la víctima. Entonces, ahí viene justamente el aspecto crítico de este panorama actual, regulando por traspolación. Después, mira abajo, el hecho se comete con ensañamiento o alevosía. Oiga, si ensañamiento es gran crueldad, un sufrimiento innecesario, un elemento de tendencia intensificada, que hace regulando justamente un delito de una entidad que corresponde justamente a un grado menor, obviamente de afectación psicológica que está justamente vinculado a un hábito que no llega justamente a los 10 días en el tema concreto. Y no solamente se queda ahí, sino que muchas veces en algunas resoluciones se habla obviamente del artículo 120 y se deja de lado una figura que también de manera indirecta está vinculada o no a este tema de las lesiones, que es justamente el tema del maltrato. Es una falta el artículo 442 del Código Penal, que le dice: el que maltrata a otro físico psicológicamente o lo humilla, denigra, menosprecia, muerde sin causar lesión o daño psíquico. Ah, no hay lesión o daño psíquico. Y después dice la agravante si la víctima es mujer y es lesionada. Oiga, pero si usted no me está diciendo que no hay lesión, y después mire el F, agravante, circunstancia especial, sanción penal, si en el momento de cometerse el delito estuviera presente, perdón, si esto no es un delito, es una falta. Claro, lo que pasa es que usted lo ha copiado, ¿no? De arriba, obviamente, de un agravante que está vinculado, obviamente, donde sí es delito, y lo ha traspolado justamente al libro de faltas cuando la falta no es un delito, sino es un grado menor de intensidad en la conducta o comportamiento. Entonces, ese tipo de cosas, correcto, se evidencian en el tema de las reformas legislativas. No solamente se trata de se modificó el artículo de lesiones graves, lesiones leves, 33 y se incorpora esto. No, 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 no. La genera justamente toda esta disfunción de distorsiones que justamente hemos advertido. Solamente para cerrar, por el tema del tiempo, no quiero aburrirlo más, solamente plantearle, ¿no?, que en el tema del decreto legislativo, del Poder Legislativo, también la ley número 30.647, la ley de salud mental y su reglamento, generó cambios en las llamadas medidas de seguridad y sobre todo en el tema vinculado al tema del internamiento y al procedimiento que debe advertirse, obviamente, en el internamiento de un inimputable, que el tema concreto. Entonces, es un aspecto bastante importante porque también linda un aspecto que no ha sido modificado en el Código Penal, que es justamente sobre el tema del internamiento y el tema del tratamiento ambulatorio, pero que la ley de salud mental, obviamente, si usted ve la fecha de 2019 y su reglamento del año 2020, el año pasado, ha generado ya cambios, obviamente, en el ámbito de las llamadas medidas de seguridad. Otra cosa es que justamente no estamos acostumbrados a ver el tema como una sanción penal de las llamadas medidas de seguridad, pero ahí se lo dejo planteado en la diapositiva que comparto con los amigos del Ilustre Colegio del Callao. Y finalmente, obviamente, el tema de las consecuencias accesorias, con el tema de la ley número 30.424, solamente para cerrar, ¿no?, y señalarle, obviamente, que hoy el legislador penal nacional ha generado un híbrido de sanciones a personas jurídicas, ¿no? Por un lado, el típico clásico sistema de un sistema vicarial o de responsabilidad para personas jurídicas que siempre tuvo el artículo 105, consecuencias accesorias, y por otro lado, obviamente, el ámbito de la llamada responsabilidad administrativa autónoma de personas jurídicas para determinados delitos como lavado, cohecho, colusión, tráfico de influencias, como la ley 30.424, el decreto 1.352 y la ley número 30.835, que generan el aspecto crítico de este panorama actual de las consecuencias jurídicas, un doble sistema, ¿no?, de regulación, obviamente, sobre una conducta de una persona jurídica. Por un lado, ámbito penal, por un lado, ámbito administrativo, cuando obviamente todas el tema de las reformas en el ámbito, obviamente, de la ley 30.424 apuntan justamente a un sistema penal, inclusive con un sistema de tercios que tiene, obviamente, para regular este aspecto de las personas jurídicas. Entonces, he querido, estimados amigos, estimadas amigas, correcto, tratar de mostrarle, ¿no?, de este espacio que amablemente me concede gentilmente el Colegio de Abogados del Callao, para poder justamente mostrarle, ¿no?, este panorama actual del ámbito de las consecuencias jurídicas, mostrarle todos los cambios legislativos que he mostrado rápidamente este año, de las leyes, y obviamente cuyas diapositivas dejo, ¿no?, en manos del Colegio de Abogados. Si es que alguien está interesado, quizás se puede revisarlas para su aspecto revisativo, crítico, ¿no?, pues estime pertinente. No quiero aburrirlo más, le agradezco, ¿no?, al Colegio de Abogados del Callao por tan gentil invitación. Le agradezco, obviamente, al doctor Guillermo Aguilar, obviamente, y a toda su junta directiva por esta gentileza, y obviamente en especial al querido doctor Luis Mita, quien me hizo, obviamente, esta invitación hoy con un nuevo look y más joven. Muchas gracias.
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, mi estimado doctor Luis Mita. Doctor, tenemos unas preguntas que han formulado, si me permite. Si la asistente Antonelle Bracamonte, si podría explicar qué son hechos jurídicos ejemplos. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, ¿qué son hechos jurídicos ejemplo? Pregunta Antonelle Bracamonte. ¿Será que son hechos punibles? ¿No? Que es lo que Sí, justamente es lo que yo he hablado, ¿no? Obviamente, el derecho penal es un sistema, señorita Antonella, de regulación de conductas o comportamientos humanos. Esas conductas o comportamientos humanos, obviamente, que le interesa tutelar al ámbito del derecho penal, se llaman en el artículo 11 del Código Penal hechos punibles. Entonces, las conductas o comportamientos que le interesa tutelar, proteger, regular al derecho penal son hechos punibles. Y esos hechos punibles pueden ser obviamente delitos y faltas. Y obviamente las consecuencias jurídicas que establece el marco de regulación penal están direccionados obviamente al ámbito tanto de los delitos como también de las faltas. Obviamente la diferencia es en el caso concreto que un delito afecte en mayor intensidad a un bien jurídico y la falta lo hace justamente en una menor intensidad, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, cuando usted ve las lesiones, que tanto se habla el día de hoy, el tema de las lesiones, por ejemplo, como delito, tienen generalmente pena privativa de libertad, y el ámbito de las faltas no tienen pena privativa de libertad, sino tienen otras clases de sanciones menos gravosas, como son, por ejemplo, las llamadas penas limitativas de derechos, prestaciones a la comunidad, limitación de días libres, pena de multa, entre otras. doctora, otra pregunta del doctor Alberto Bautista Merino. Eh, con tantas modificaciones del Código Penal, no es necesario que el Poder Judicial decrete la obligatoriedad gratuita del uso del SPID tanto para los jueces, fiscales y abogados en todo el país, y de esta forma se actualice la función jurisdiccional para evitar el prevaricato. Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Yo creo que siempre hay un punto, primero, de rescatar lo que es justamente el aporte del doctor, ¿no? Miren lo que señala. Primero, el reconocimiento de las reformas legislativas, ¿no? Y las reformas legislativas vienen muchas veces del Poder Legislativo y también del Ejecutivo con facultades delegadas, ¿no? Y obviamente, bueno, el acceso al Internet es hoy justamente un tema de un acceso gratuito, ¿no? Y obviamente uno puede acceder, pero sin embargo la realidad y todavía justamente esta cibernética genera también una suerte de también poder estar acorde. Hay distritos judiciales que lamentablemente la zona o el manejo del Internet es bastante clara, ¿no? Por ejemplo, en la zona del oriente del país, ¿no? Algunos lugares como Loreto, como Iquitos, por ejemplo, el tema del Internet no es obviamente bastante accesible, ¿no? Pero hoy cada vez más, doctor, el tema ya de la modernidad, el tema justamente de la cibernética, ¿no? Justamente genera, ¿no? Que todos tengamos ya la opción acceso, ¿no? Y justamente inclusive hay propuestas legislativas, ¿no? Como promesas, obviamente, de gobierno, de obviamente tener un acceso gratuito, ¿no? Al ámbito del Internet. Creo que por ahí también va un aspecto bastante importante que se plantea, pero sí, siempre es un aspecto bastante, doctor Bautista, ¿no? Me parece que siempre el acceso, ¿no? Obviamente a la normativa legal con tantas reformas es un aspecto bastante importante que todos deberíamos hacer un esfuerzo, ¿no? Para obviamente, por uno u otro lado, como función pública, poder obviamente facilitar, ¿no? Obviamente a los abogados, los fiscales, jueces, asisten una posibilidad que se hace, ¿no? Pero obviamente lo que entiendo yo es que también a veces no es homogéneo el tema del acceso al Internet en varios lugares del país. Sí, gracias. Doctor Luis Alejandro Ichimesa, el colegio se encuentra profundamente agradecido por su participación y en nombre pues del decano Guillermo Aguilar Velázquez nos ha indicado que como sostuvimos con el primer ponente que tratándose de una clase magistral se le va a hacer entrega pero en una ceremonia pública, doctor, y su certificado respectivo y además, doctor, disculpe el atrevimiento, pero el colegio quiere comprometerlo para que siga dictando sus clases magistrales. Muy agradecido, doctor, muy agradecido y que siempre el Señor lo bendiga, sobre todo por ese desprendimiento
desinteresado de brindar su conocimiento para que los abogados cada día sean mejores. En nombre del decano y de los directivos, Osvaldo Aguilar, tesorero de la orden, Violeta Murgueitio, y mi persona, director de ética, vamos a seguir con estos cursos, con estas clases magistrales y esperamos contar, como siempre, doctor, con su apoyo desinteresado. Un abrazo a la distancia y abrazos virtuales, doctor. No, al contrario, doctor, doctor Mita, muy agradecido primero al decano, al doctor Guillermo Aguilar, ¿no? Por esa gentileza, ¿no? De invitarme a mí, con un destacado colega también que me ha antecedido, como el doctor Benji Aguilar de Portugal, y también a la junta directiva, ¿no? A la doctora Violeta, al doctor Osvaldo, ¿no? De verdad que eso muestra, quizás para todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, del esfuerzo que hace, ¿no? Mi colegio, el ilustre Colegio de Abogados del Callao, porque pese, mira, a la pandemia que hay, el Colegio de Abogados del Callao no deja, ¿no? De, obviamente, capacitar y invitarnos, ¿no? Algunas personas como nosotros que somos aficionados al derecho penal, ¿no? Y eso es lo que quiero resaltar, ¿no? Frente a todos los asistentes el día de hoy, ¿no? Ese esfuerzo que hace el Colegio de Abogados del Callao, ¿no? Por querer justamente capacitar, y es un aspecto bastante loable, yo me siento bastante orgulloso, ¿no? De integrar la orden de este Colegio de Abogados del Callao, y ver, mire, cómo su junta directiva, ¿no? El doctor Osvaldo, la doctora Violeta, usted mismo, doctor Luis Vita, con un nuevo look, ¿no? Hacen justamente siempre ese esfuerzo para poder, obviamente, capacitar. Muy agradecido eternamente a todos los asistentes, ¿no? A las doctoras, los doctores, a quienes aprecio bastante, a quienes me debo también, obviamente, siempre las ganas de querer seguir estudiando, siempre perfeccionando, siempre, obviamente, contribuyendo humildemente en nuestro conocimiento un poquito, ¿no? Muy agradecido, ¿no? Y de verdad que muchos éxitos en las capacitaciones que vienen, y también a invitarlos a los doctores en los próximos eventos que va a hacer justamente el Colegio de Abogados del Callao, como usted bien ha destacado. Muy agradecido, muy buena noche, muchas bendiciones y gracias a Dios ante todo por esta oportunidad. Gracias, doctor, y también el agradecimiento a todos los asistentes y continuaremos con la capacitación. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Gracias. Permiso, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.